Hoy vamos a ver puntualmente sobre los diferentes tipos de puntadas que traen. Vamos a estar hablando nuevamente sobre la máquina fileteadora, el collarín o la máquina overlock, esta máquina que utilizamos para darle un buen acabado interno a nuestras costuras y que la tela no se nos vaya a deshilachar con el uso. Hoy vamos a ver puntualmente sobre los diferentes tipos de puntadas que traen estas máquinas. Estas máquinas suelen traer varias puntadas, yo me voy a concentrar en las que siempre utilizo, que son nada más 3 de ellas y que estoy segura que son las únicas que tú también vas a necesitar. Este de aquí es el manual de mi máquina fileteadora. Vamos a ver cuántas puntadas trae. Aquí de primeras tenemos las puntadas y como pueden ver esta máquina trae 11 diferentes estilos de puntadas que podemos utilizar dependiendo de lo que queramos hacer. En realidad yo nunca las he utilizado todas, hoy nos vamos a concentrar específicamente en los 3 tipos de puntadas que más se utilizan. El primero es la overlock sencilla de 3 hilos que vendría siendo acá la puntada 504. Esta se utiliza tanto para tejido plano como para tejido de punto. También otra que utilizo mucho y que se utiliza también en ropa deportiva es la puntada de 4 hilos súper elástica. Esta también la vamos a ver. Y la última que les voy a mostrar es la puntada de seguridad que utiliza 5 hilos. En este momento tengo enhebrada la máquina con la puntada sencilla de 3 hilos, así que vamos a empezar con esta puntada. Como se los mencioné anteriormente, la puntada sencilla de 3 hilos nos sirve tanto para tejido de punto como para tejido plano. Cuando la utilizo para tejido plano suelo utilizar el hilo normal de poliéster, el que siempre utilizamos para coser, y cuando la utilizo con tejido de punto le pongo el hilo nylon, el hilo de seda, la hilaza, este hilo de fileteadora que tiene más elongación. ¿Qué pasa con esta cuando cosemos tejido plano? Pues que esto no es suficiente. Si yo abro la tela y la jalo, podemos ver ahí cómo se ve el hilo verde. En este caso siempre recomiendo pasar la puntada recta de la máquina familiar a 1 centímetro del borde para asegurar mucho mejor la tela que estemos manejando. Ahora vamos a probar esta puntada para tejido de punto. Ya cambié los hilos de poliéster por hilo de nylon. Aquí podemos ver cuando ajusté la tensión, como ven se estaba pasando a la parte del frente y aquí ya quedó más hacia la orilla de la tela. Esta puntada te sirve para coser ropa interior y para coser prendas en tejido de punto como camisetas o algún vestido, cosas así. Como ven queda bastante bien. Incluso la puedes llegar a utilizar para ropa deportiva, aunque para ropa deportiva sí te recomiendo mejor la puntada de 4 hilos porque es una puntada más resistente, que es la que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ahora pasemos a ver la puntada de seguridad de 4 hilos para tejido de punto. Es esta puntada de aquí. Para hacer esta ya enhebré mi hilo azul que vendría siendo la aguja de la izquierda. En este caso necesitamos 2 agujas y 2 loopers internos. Como pueden ver tiene 2 costuras en esta parte de aquí junto con las que forman esta cadena que se utiliza en todas las puntadas. Acá como ven también necesitamos algunos ajustes, en este caso utilicé los ajustes predeterminados del manual como siempre y pues en cámara rápida voy a estar ajustando la tensión para que ustedes vean cómo queda bien hecha. Acá les quiero mostrar, aquí aparentemente queda bien la puntada, simplemente bajé el rosado y le subí la tensión al amarillo, pero por el revés podemos ver que hay puntadas que están faltando. La puntada no queda del todo bien porque el hilo azul se está saltando puntadas, no está agarrando el hilo rosa en la parte de atrás como debería hacerlo. Esto quiere decir que la máquina ya necesita un mantenimiento para que le ajusten adentro, ya sea los loopers o que le ajusten los diales de tensión, porque a veces estos se tapan y es necesario pues que retiren todo el mugre que se le va pegando para que funcionen bien. Igual se las quería mostrar porque esta puntada es perfecta para hacer ropa deportiva, como tiene 2
hilos en la parte de arriba con las 2 agujas, pues da más resistencia que la puntada sencilla de 3 hilos. Y por último vamos a ver la puntada de seguridad de 5 hilos. Esta es especial para tejido plano y utiliza los 5 hilos de la fileteadora. Como se los mencioné anteriormente, no todas las máquinas traen esta puntada, pero si la tuya la trae es un plus porque esta puntada agiliza muchísimo la confección. Es una que te recomiendo bastante si tú haces prendas para vender o haces bastantes prendas así como a pedido. Es algo que realmente vas a necesitar. Aparte de hacer la puntada de 3 hilos, también hace una puntada recta acá al otro lado. Esto en total mide 1 centímetro de ancho, y si vemos por el revés vamos a ver que los hilos, bueno, aquí el amarillo quedó un poquito más tensionado, pero pues en general está bastante bien esta costura. En la parte de atrás podemos ver que esta no es simplemente una puntada recta y ya. Como ven, aquí tiene como más hilo del que hace una puntada recta de nuestra máquina familiar. Esta puntada se llama puntada de cadeneta, es una puntada especial para que esto sea mucho más resistente. Esto lo vas a necesitar mucho para telas como por ejemplo los jeans o las chaquetas, ¿cierto? Este tipo de costura es mucho más fuerte que la puntada recta normal, y como se los dije, esta ahorra mucho tiempo porque en lugar de tener que pasar primero la puntada recta con la máquina familiar o con la máquina plana y luego el filete sencillo, pues te hace estas 2 costuras en el mismo paso. Entonces pues te ahorra la mitad del tiempo básicamente, y si jalamos la tela, como pueden ver, queda bastante resistente esta costura. Déjame saber qué te pareció este tutorial en los comentarios de abajo, y no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Además, si quieres seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrate de suscribirte en el botoncito que hay aquí abajo que dice suscribirse. Es completamente gratis y es una excelente forma de apoyar este canal. Mientras que esperas al video del siguiente viernes, te voy a dejar por acá nuevamente el video sobre las partes de la fileteadora, y también que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.